Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a reseñar la película Sense, una película que salió el año pasado en el 2021 y que recibió muy buenas críticas y tenía muchas ganas de verla y de reseñarla para contarles qué tal me pareció. Del debutante director en terror, Simon Barrett, es una película bastante torpe, es una historia muy anodina que nos cuenta o nos narra la vida de Camille Meadows. Nos cuenta la historia de Camille que llega a una prestigiosa escuela y esta chica llega ahí por consecuencia de una broma que salió mal y una de las estudiantes se terminó suicidando. Llega un grupo de jóvenes que es bastante conflictivo, la invitan a hacer un ritual nocturno solo para invocar a esta chica que se defenestró. Y a partir de esa noche comienzan a morir sistemáticamente diferentes mujeres o estudiantes de esta academia, dándole un estilo bastante misterioso y una resolución al final de la película que nos explicará cuál es la razón de todos estos asesinatos. Entonces, no siendo más, empecemos con esta reseña y les cuento qué tal me pareció esta película. Camille Meadows. It's fortunate that a space has opened up for you here at Edelvine. Our climate can be quite competitive. This is our table. Scram. No, I'm good here. El director Simon Barrett es un director que ya participó en diferentes películas de terror. Participó en VHS 94 y creo que en VHS 2. Pero creo que su trabajo más notable o su mayoría de carrera la han designado como guionista. En el caso de Sense, la dirigió y la escribió. Como guionista participó en la tercera entrega de La Bruja de Blair y en diferentes películas como You Are Next, que es una película bastante interesante en su historia. El director logra abordar esta película con un enfoque bastante clásico del cine del slasher, dotándolo de una historia sobrenatural, de momentos bastante paranormales. A pesar de que el horror es sin florituras, creo que es bastante simple para las personas que estamos buscando un misterio más descarnado y más sangriento como lo que esperaríamos de un slasher. Debo resaltar el hecho de que esta película está construida como si fuera un giallo. El hecho de que hay un asesino enmascarado detrás y que toda la película inicia con una muerte en su primer acto o en su prólogo, y después vamos descubriendo en diferentes pistas qué es lo que está sucediendo. También tenemos la resolución, que es quitarle la máscara al asesino y tratar de solucionar este misterio. Y pues con los giros argumentales que se esperaría de una película que, como les digo, tiene una estructura bastante cercana al giallo. Sinceramente, al inicio pensé que iba a ser otra versión de Suspiria, tratando de copiar como la fórmula de Suspiria, pero al avanzar la película me di cuenta que era absolutamente lo contrario. Creo que no logra conectar con la historia, creo que es una película que tiene muchos tropiezos y su principal error creo que está en el manejo de la trama o en el manejo del guión, que es un fallo al final de un slasher o de una historia de un misterio. Hay un detalle estilístico que me pareció interesante y me hizo acordar mucho al bebé Rosemary, es esta tipografía que es cursiva y la hace ver un poco más delicada, pero pues en el profundo vamos a ver una película de terror. Esa parte me gustó mucho. Me pareció interesante cómo esta película trata de abordar el tema del bullying y este tema de las jerarquías sociales que se crean en un colegio o en una universidad o en un instituto, en lo que sea, que de cierta forma llega a ser una convivencia bastante brutal según el espacio o el contexto en el que se entra a una de estas academias. Y lo que me da cierto sentido de pensar que por algo nacen tantos asesinos en este tipo de ambientes y por algo hay tantos chicos perturbados, ya sea en Estados Unidos o cualquier otro país del mundo, que les cuesta sobrepasar este hecho de convivir con otros chicos y que sea tan salvaje. El guión se centra en Camille, en la simpática compañera Elina y en un personaje bastante corrosivo que es Alice. Pero fuera de estos tres personajes, creo que nos resaltan más y los otros se vuelven como paisaje. Teniendo en cuenta que mayormente esta película es un slasher, pues
El resto de personajes ya sabemos los que hemos visto este tipo de películas que se convierte en carne de cañón y el plato servido para que el asesino comience a matar uno a uno. Entonces sopesa un poco el poco interés que le presta el guión a estos personajes. El único inconveniente es que la mayoría de estos asesinatos ocurren fuera de la pantalla. No sé si es por falta de presupuesto del director, no sé si es porque la productora cortó las escenas de asesinatos, pero creo que si vamos a ver un slasher, si vamos a ver una historia de asesinos enmascarados, lo mínimo que podemos esperar es una violencia más gráfica que algo un poco más artístico, por así decirlo. Lo que sí me pareció no interesante, sino un detalle bastante desatinado, es que todas las personajes son el prototipo de chica mala. Incluso Camille es un personaje que sabe pelear, parece una máquina que lanza golpes y no cuadra con el ambiente de un instituto, de estudiantes de un colegio que definitivamente no deberían saber pelear de esa manera como pelea Camille. Creo que encaja más ese personaje en una película de acción, posiblemente, y eso es algo que hace un poco de ruido al ver esta película. Y hablando de los personajes, Sense parece ser una película de ultrafeminismo, a pesar de que lo escribió Simon Barrett. Creo que respira feminismo en lo profundo, no sé si fue de adrede o si lo hizo de una manera más inconsciente. Esta película parece una excusa para ser ultra feminista y resaltar todo esto, lo que el feminismo moderno trata de vender. Y esto se ve en que primero todos los personajes son mujeres. Creo que es un poco razonable al ser un instituto de solo mujeres. Pero el malo finalmente pues es un hombre enmascarado que, para no darle totalmente protagonismo como el malo, el director decidió colocarle una villana que lo acompañara y que al final lo iba a dejar como un tarado. Entonces este personaje no tiene absolutamente nada que hacer en la película, sino simplemente alimentar ese ultra feminismo que respira esta película. Y esto me permite prever que es otra película más de inclusión innecesaria o de saltar moralmente a un guión que pues al final ya concluimos con un beso entre dos mujeres que es totalmente innecesario, que no aporta absolutamente nada en la trama y que en el resto de películas no se profundizó sobre una posibilidad y no se profundizó sobre la sexualidad de los personajes. Entonces por eso veo que esta película al final termina siendo otra de estas producciones que son moralmente correctas, que cumple con los estándares éticos de la actualidad, pero que estos movimientos de guión o estos argumentos de guión no le sirven para nada a la historia. En conclusión, Sense es una película que sigue los estándares, que busca usar la fórmula de los slasher clásicos, pero de cierta manera Simon Barrett hace fallar esta fórmula, una fórmula que se supone que es infalible. Una trama sencilla que plantea un escenario paranormal que en últimas tampoco funciona, que termina siendo como una especie de Deus Ex Machina al final. Es como un adorno que no necesita la película, pero que pues lo metieron porque necesitaban engrosar un poco más el guión, hacerlo un poco más interesante, pero no sirve de nada al final este asunto paranormal o de fantasmas que hay detrás. Edelvine ghosts rise up to us. Edelvine ghosts rise up to us. I hope you don't make me regret our decision to enroll you. Finalmente creo que es una película que se disfruta si están buscando un misterio sencillo, un estilo giallo bastante soso, pero que al final no va a transmitir absolutamente nada de terror. Creo que sus momentos en donde lo paranormal sobresale
No asusta en lo absoluto y no logra conectar entre el suspenso y entre botar el terror. Creo que esta película fracasa mucho y creo que lo peor que hacen de estas películas es que busquen ser moralmente correctas y ser de alguna manera formulaica para que chicas que están metidas muy en la cabeza sobre el feminismo o que están buscando productos que reafirmen estas ideologías la consuman. Pero finalmente al género del terror esto pues no le aporta absolutamente nada, sino es pasajero pues es una película bastante olvidadiza. Y bueno, está la reseña de Sense, una película que tenía las expectativas bastante altas de verla. Creo que el póster también ayudó para que me metiera en la historia. Muchas de las reseñas que vi también hablaban bien de esta película, pero pues fue una decepción encontrar todos estos errores que construyen a la película, pero pues finalmente pudimos reseñarla. Y nada, muchísimas gracias por ver este video, por suscribirse, por darle like. No olviden activar la campana para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Estaré subiendo reseñas de películas muy recientes, pero esta era una película que tenía pendiente desde el año pasado y quería sacarle la reseña. También quiero que compartan este video a algún amigo o alguna amiga que les guste el terror. Sé que les va a gustar el contenido que estoy haciendo para este canal. También síganme en mis redes sociales. En Instagram aparezco como Fobófilo y ahí estoy súper activo contando noticias, algunos datos y manteniendo como activo la comunidad de terror fanáticos en toda Latinoamérica. Sin más que decir, mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.